Bajo las luces blancas que transformaban el salón del Centro City Banamex en una catedral de cristal, el Ferrari rojo parecía suspirar como un animal vivo, enjaulado por cuerdas de terciopelo y miradas hambrientas. Julián Arce, impecable en su traje negro, flotaba entre los invitados como quien nació con el derecho de mandar en el aire que los demás respiraban. El reloj suizo en su muñeca atrapaba puntos de luz como anzuelos, y cada destello parecía decir: aquí, el dueño del espectáculo, soy yo. La música electrónica vibraba como un corazón impersonal en las paredes, y cada latido autorizaba otro brindis, otra broma, otra sonrisa de quien se acostumbró a reírse del dolor ajeno. En el centro, sobre una tarima de acrílico, el Ferrari parecía un altar tecnológico. Ni santa ni santo. Solo potencia, cuero y un rojo que hacía que cualquier vanidad olvidara sus límites. Julián tomó el micrófono con naturalidad y ordenó que el rugido del motor cortara la noche. El sonido viajó por el salón y regresó como un boomerang de metal, chocando contra los vidrios, las columnas, los pechos vestidos de gala. Cerró los ojos, saboreando la obediencia del público. «Aplausos», sugirió, y la sala obedeció. Un fotógrafo congeló el instante. Dientes, joyas, copas, y detrás de la línea de terciopelo, casi fundido con la sombra, alguien observaba no como curioso, sino como un exiliado que avista su propio país tras décadas. Don Ernesto Salgado. En el límite del círculo de lujo, una figura desentonaba. Un hombre de pasos contenidos, abrigo gastado, barba mal recortada y ojos de quien aprendió a atravesar la ciudad sin hacer ruido. Don Ernesto Salgado. No pedía nada, solo observaba. Un guardia llamado Camilo levantó la mano, pidiendo distancia, pero Ernesto respondió con un gesto simple de comprensión y se detuvo antes de la línea. No había súplica en él, había memoria. Sus ojos se posaron en el capó con un reconocimiento que ningún presente se atrevería a admitir. Ternura. Fernanda Villalobos, con un vestido verde esmeralda, percibió el temblor discreto en las manos del viejo y se acercó, desafiando la etiqueta invisible de los eventos donde la riqueza vale más que la respiración. ¿Le gustan los autos?, preguntó en voz baja, como quien no quiere espantar a un pájaro. Ernesto asintió, aspirando el aroma del metal caliente como quien reencuentra un olor de la infancia. Más que eso, murmuró, sin levantar la cabeza. Julián vio la escena. Su sonrisa, afilada como navaja, adquirió ese sesgo de quien olfatea un juguete nuevo. Aceleró el auto solo para que el rugido interrumpiera la charla y el sonido tomó el salón, grave, redondeado, vibrando en el estómago de todos. El público aplaudió por reflejo. Entonces apagó la máquina, alzó la voz y dibujó la crueldad con tinta de sarcasmo. «Viejo hambriento», dijo en español, como quien ofrece limosna y veneno en un mismo gesto. «Te doy mi Ferrari si logras encenderlo». Las risas llovieron. Algunas eran sinceras, otras nerviosas. Casi todas servían al mismo altar, el miedo a quedar en contra del dueño de la fiesta. Ernesto, inmóvil, sostuvo la tempestad con silencio. Ajustó mejor el abrigo sobre el hombro, un gesto pequeño que en él era armadura. Camilo dio un paso para empujarlo, pero Julián levantó la mano, teatral. «Déjalo, vamos a divertirnos». Los celulares se alzaron como pequeños faros ansiosos. El salón formó un semicírculo alrededor de la máquina, como si todos vistieran toga para un juicio que aún no sabían a quién condenaría. Fernanda sintió un vacío en el estómago. Reconocía las humillaciones disfrazadas de broma desde muy joven. «No es necesario», susurró a Ernesto. Él respiró hondo y con voz de lija pulida por el tiempo respondió: «Las palabras tienen peso, señorita». Luego alzó el rostro. El brillo en sus ojos no era desafío juvenil, era la calma de quien ya perdió casi todo y por eso no teme la cuenta final. «Acepto», dijo simple en un español que crujió como un vaso rompiéndose contra el mármol. La risa colectiva se trabó. Julián parpadeó lentamente, retomando el guión del tirano que no falla. Giró las llaves entre los dedos, hizo malabarismos de ego y las dejó caer a los pies de Ernesto con un tintineo seco. «Adelante, don Nadie». Nuevas risitas, un sorbo nervioso aquí, un video iniciado allá. El viejo se agachó,
Recogió las llaves como quien recoge una fotografía caída y se quedó unos segundos mirando el metal. Sus dedos, temblorosos de emoción y no de miedo, recorrieron el borde de la llave como si confirmaran una cicatriz. Subió a la tarima. Sus zapatos castigados tocaron el acrílico transparente, produciendo un sonido que nadie allí estaba acostumbrado a escuchar. Honestidad. Abrió la puerta del conductor con respeto, se sentó y cerró los ojos. El cuero emitió un crujido. Sonrió de lado, mínimo, casi imperceptible, y pasó la mano izquierda por el volante en una caricia de quien reencuentra el contorno de un rostro antiguo. Ajustó el asiento, tocó la palanca, recorrió el tablero con la mirada. Cada movimiento tenía la precisión de un ritual aprendido, cuando nadie filmaba, cuando solo la mano y el motor conversaban. «¡Vamos, enciéndelo ya!», gritó alguien intentando reanimar el coro de la burla. Ernesto no apresuró el alma. Insertó la llave, escuchó la respiración de la máquina, inclinó el oído 1 milímetro, como si pudiera anticipar la charla del motor antes de que comenzara. Giró. El rugido llenó el salón, esta vez sin órdenes de Julián, sin trucos, sin espectáculo, solo la respuesta pura de un sistema que reconoce a quien lo comprende. Las lámparas vibraron, las copas cantaron, la piel de muchos se erizó por primera vez, por un motivo que no cabía en la etiqueta. El silencio tras el sonido fue mayor que el propio sonido. Julián rió, pero la risa salió torcida. «Suerte», dijo, aplaudiendo solo. Cualquiera lo habría logrado. Ernesto apagó el motor y salió. No exhibió victoria, solo extendió las llaves en el espacio entre los dos, sin llegar a entregarlas. «Prometiste». El murmullo regresó como marea. Fernanda cruzó la mirada con él y entendió algo que ya no cabía en las etiquetas del salón. «Respeto». «Era una broma», replicó Julián, buscando una complicidad que se escurría por el suelo. Pocos rieron. Muchos bebieron sin sed. Camilo posó la mano en el radio del bolsillo, inseguro entre el deber y la vergüenza. Ernesto caminó hasta la parte delantera. Soltó el capó y lo levantó. El corazón metálico brilló como si estuviera desnudo bajo un reflector. No tocó las piezas. Trazó trayectorias en el aire con la punta de los dedos, leyendo volúmenes, holguras, presiones. La bomba fue cambiada y mal calibrada, dijo en tono clínico. La alimentación está retrasada. En alta, la presión cae y el arranque sufre. Un «ah» colectivo rompió la muralla de la incredulidad. El salón se dividió entre escépticos y convertidos instantáneos. Un ingeniero joven se adelantó, atraído por una curiosidad que venció la etiqueta. «Noté algo en el arranque», confesó, sonrojado. «Pensé que era una impresión». Ernesto asintió, cerrando el capó como quien cierra un capítulo. «Los motores hablan», dijo. «La mayoría solo no sabe escuchar». Fernanda respiró como quien regresa a la superficie tras un largo buceo. «¿Quién es usted?», preguntó no por burocracia, sino por necesidad de verdad. Ernesto sostuvo su mirada y casi respondió, pero algo en la comisura de la boca de Julián, una risa que era cuchillo, lo hizo guardar el nombre para después. «Alguien que trató a las máquinas como familia», dijo, y el silencio pesó lo suficiente como para encorvar los hombros de gente muy rica. Julián alzó la copa e intentó un brindis a su propia valentía. «Nadie aquí cree que este viejo tenga derecho a algo». La frase rebotó en el techo y cayó sin gracia al suelo. La audiencia ya no lo reflejaba como antes. Por el espejo brillante del Ferrari, Julián vio su rostro ligeramente distorsionado y una sombra de miedo pasó como nube rápida. El juego comenzaba a salirse del carril que él había trazado. «Si prometiste, cumple», dijo Fernanda, la voz firme a pesar del temblor. «Si la palabra de un millonario no vale, ¿qué vale?». Algunos asintieron sin aplaudir. Camilo bajó los ojos. Ernesto guardó las llaves como quien rechaza una limosna y miró a Julián sin ira, solo con paciencia antigua. «No quiero tu auto», dijo. «Quiero lo que me quitaron». La frase no explicó nada, y por eso mismo encendió preguntas que la sala había evadido todas. Esa noche, el salón ya no era un lugar de fiesta, sino de tribunal. Las copas de cristal temblaban en las manos de los invitados, no por el vino, sino porque todos sentían que la historia ya no estaba siendo escrita por Julián Arce, sino por el viejo que hasta minutos antes era invisible. Don Ernesto sostenía las llaves,
como quien sostiene una prueba viva, y cada segundo de silencio parecía desgarrar el orgullo del millonario. Fernanda no parpadeaba. Había algo en ella que reconocía la dignidad cuando aparecía, aunque estuviera cubierta por ropas gastadas. «Explícate», exigió Julián intentando recuperar el control, pero su voz sonó como un grito de auxilio. Don Ernesto respiró hondo, alzó los ojos al techo como buscando fuerza en el pasado, y luego volvió a mirar al público. 30 años, dijo pausadamente en español, dejando que cada sílaba resonara. 30 años dentro de una fábrica en Módena, donde cada motor como este pasó por mis manos. El impacto fue inmediato. Algunos invitados intercambiaron miradas de incredulidad, otros llevaron las manos a la boca, como si hubieran presenciado una blasfemia santa. Fernanda dio un paso adelante. «Usted trabajó en Ferrari». Ernesto asintió, la sombra de una sonrisa triste marcando su boca. «No trabajé. Viví allí. Cada tornillo, cada válvula. Todo era parte de mí. Pero un día me borraron». El murmullo explotó. Nadie sabía si aplaudir o asustarse. La historia que antes parecía broma, ahora se convertía en confesión. Julián golpeó la palma de la mano contra el capó furioso. «Mentira. Mi padre construyó este legado, no un mendigo olvidado». Pero Ernesto no retrocedió. Se acercó lentamente, la voz firme. «Tu padre y sus socios compraron silencios, robaron nombres, enterraron trayectorias. La riqueza que exhibes está manchada por la traición». Las palabras cayeron como piedras en un lago. Cada invitado sintió las ondas internas, aunque intentara mantener la máscara. Fernanda sujetó el brazo de Ernesto. «Si es verdad, pruébelo». Él abrió el abrigo, sacó del bolsillo un trozo de tela doblado. Lo desenrolló con cuidado, revelando una credencial antigua, desvaída, con el logotipo de Ferrari y el nombre Ernesto Salgado, capo mecánico. El salón contuvo el aliento. Era como ver a un fantasma en carne viva. Un ingeniero presente se acercó para examinar. «Esto es auténtico», murmuró en shock. Julián intentó arrancar la credencial de la mano del viejo, pero Fernanda interceptó el gesto con una mirada de furia. «Respete». Ernesto alzó la credencial para que todos la vieran. «Fui borrado, pero no olvidado. Esta máquina lleva mis marcas, mis ajustes. Quien entiende de verdad lo reconoce». La audiencia, antes cómplice de la humillación, ahora estaba dividida. Muchos miraban a Julián con desconfianza, otros comenzaban a aplaudir discretamente, como quien apoya la valentía. El millonario, rojo de ira, gritó: «Aún así, este auto es mío, tú no tienes nada». «Tengo mi nombre», respondió Ernesto con voz grave, «y hoy lo recupero». La tensión alcanzó el límite. Algunos invitados comenzaron a filmar no por diversión, sino porque entendían que presenciaban un momento histórico. Fernanda, con lágrimas contenidas, alzó la voz. «La dignidad no se compra ni se roba. Esta noche, Julián, no fuiste tú quien brilló, fue él». Los aplausos nacieron tímidos, pero crecieron como incendio. Julián, acorralado, intentó sonreír, pero su expresión revelaba derrota. Ernesto colocó lentamente la credencial sobre el capó, junto a las llaves. «No quiero tu auto. Quiero solo que todos sepan que detrás de cada máquina hay sangre, sudor y alma, y la mía no puede ser robada». El salón entero explotó en aplausos. Camilo, el guardia, fue el primero en aplaudir con fuerza, y pronto todos lo siguieron. Julián retrocedió, los ojos bajos, aplastado por el peso de una verdad que ni todo el dinero podía silenciar. Fernanda tomó la mano de Ernesto, levantándola para que todos la vieran. «Hoy hemos aprendido que la verdadera riqueza es la dignidad, y, bajo las luces que antes brillaban para exaltar el lujo, ahora iluminaban el rostro cansado pero pleno de un hombre que había recuperado lo que le habían robado: respeto». Ernesto cerró los ojos y respiró hondo. Ya no era un mendigo, era nuevamente un maestro, y esa noche todos sabían que ningún rugido de motor sería más fuerte que la voz de la verdad. El salón ya no tenía música. Lo que sonaba ahora eran aplausos que iban y venían, como olas de mar en tempestad. Julián Arce permanecía parado frente al público, el sudor corriendo por su frente, y por primera vez no sabía qué decir. Aquel que antes había sido motivo de risas, ahora era el centro de respeto. El contraste era cruel. El millonario vestía seda y oro,
pero parecía desnudo. El viejo vestía harapos, pero se erguía como rey. Don Ernesto Salgado respiraba lentamente, sintiendo el peso de la noche como si fuera un motor caliente tras una larga carrera. Sus ojos encontraron los de Fernanda, que brillaban con emoción contenida. Ella sabía, y todos sabían. La dignidad había hablado más alto que el dinero. Pero la historia aún no había terminado. «Señor Arce», dijo Ernesto, la voz ronca, pausada como quien pronuncia una sentencia, «no quiero tu auto, pero quiero tu palabra. Ante todos prometiste. Hoy la promesa no es sobre el Ferrari, sino sobre la verdad». Los invitados murmuraron. La promesa rota era más grave que cualquier falla mecánica. Julián intentó reír, pero el sonido salió hueco. «No entiendes. Estas personas vinieron aquí a celebrar conmigo, no contigo». «Te equivocas», respondió Fernanda con firmeza. «Todos vinimos por apariencia. Hoy vinimos por la verdad». Camilo, el guardia, se acercó con hesitación. «Señor Arce, tal vez sea mejor», pero no terminó. Julián lo apartó con un gesto violento. «¡Cállate!». La reacción solo aumentó la tensión. Los celulares grababan cada detalle. La imagen de Julián, antes gloriosa, ahora se convertía en caricatura. Don Ernesto dio 2 pasos adelante. 30 años construyendo motores. 30 años robados de mi historia. Puedes llamarme mendigo, pero mendigo es quien necesita humillar para sentirse más grande. La frase cayó como un rayo. Muchos invitados bajaron la mirada, reconociéndose en la crítica. Fernanda no resistió. «Díganos quién lo traicionó, don Ernesto. El mundo necesita saber». Él cerró los ojos por un instante, como si pesara el dolor. Luego habló. «Fue su padre y sus socios. Me expulsaron de la fábrica, quitaron mis derechos, borraron mi nombre de los proyectos. El motor de este Ferrari fue mi creación». Un choque atravesó el salón. Los especialistas presentes no dudaron. La manera en que Ernesto había descrito cada detalle mecánico era prueba viva. Julián, acorralado, gritaba: «¡Mentira! ¡Todo mentira!». Pero su voz ya no mandaba. Un invitado, ingeniero renombrado, se levantó. «Yo le creo. Este hombre habla con la verdad. Ningún improvisado podría detectar lo que él detectó». Otros asintieron. Una mujer de joyas pesadas completó: «La dignidad no se falsifica, y nosotros la vimos aquí». Julián tambaleó, intentando sostener la sonrisa, pero estaba derrotado. El público que antes aplaudía sus bromas crueles, ahora se alejaba de él como si fuera una sombra incómoda. Don Ernesto colocó las llaves sobre el capó junto a la credencial antigua. «No necesito llevarme nada. Mi victoria es recuperar mi nombre ante todos». El aplauso explotó de nuevo, esta vez unánime, sincero, arrollador. Fernanda secó sus lágrimas. «Esta noche aprendimos que riqueza no es tener, es ser, y nadie puede robar eso». Camilo, emocionado, alzó la voz. «Don Ernesto, usted no está solo. La ciudad necesita escuchar su historia». Los invitados, uno a uno, se acercaron, no para tocar el Ferrari, sino para estrechar la mano del viejo mecánico. Cada gesto borraba un poco más la sombra de Julián. El millonario intentó salir, pero fue retenido por su propia vergüenza. Las miradas que antes lo veneraban ahora eran cuchillas frías. Sin decir palabra, abandonó el salón, derrotado no por dinero, sino por la verdad. Don Ernesto, en silencio, bajó de la tarima. No llevó auto, no llevó copas, no llevó joyas. Llevó algo más grande: el respeto de todos, y dentro de sí la certeza de que la dignidad no muere. La cámara de un invitado capturó el instante en que atravesaba la puerta. El video, horas después, correría por las redes sociales con millones de visualizaciones. Pero esa noche, dentro de aquel salón, lo que importaba no eran las pantallas, sino los corazones que aprendieron algo simple: la riqueza es pasajera, la dignidad es eterna. Ernesto salió a la calle fría de la Ciudad de México. El viento golpeó su rostro y él sonrió. La vida le había robado casi todo, pero no había logrado arrancarle su esencia. Fernanda corrió tras él, puso la mano en su brazo. «Don Ernesto, permítame acompañarlo. Hombres como usted no pueden caminar solos». Él la miró con gratitud silenciosa, y juntos desaparecieron en la noche, mientras detrás de ellos el Ferrari permanecía inmóvil,
como testigo mudo de una verdad que nadie se atrevería a olvidar. Fin.